Hola a todos, espero estén muy bien, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quise traer algo nuevo referente a una herramienta que surgió hace algunos días y se llama IMO. Esta herramienta está diseñada para poder generar videos a partir de lo que es audio y texto, de forma bastante eficiente y pareciéndose mucho a lo que es la realidad. Entonces, no siendo más, vamos a mirar un poco. Dentro de la carpeta IMO, en el repositorio de aquí abajo en el enlace, van a encontrar unos videos MP4 que son unos ejemplos de cómo funciona y también una noción de básicamente qué hay detrás de esto. Para eso lo que hice fue el paper original, puse algunas anotaciones y subrayé las ideas principales. ¿Bien? Si quieren, para empezar vamos a ir mirando lo que es eh, cómo funciona y qué puede hacer. Luego explicamos lo que es la estructura y qué hay por debajo, cuáles son las herramientas matemáticas que permiten hacer esto. Y finalmente terminamos de profundizar sobre lo que va a ser casos de uso. Bien. Así que bueno, un ejemplo podría ser algo como lo que van a observar ahora. I never knew you were the someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it. When I was a kid, I feel like you heard the term, don't cry. You don't need to cry. Crying is the most beautiful thing you can do. I encourage people to cry. I cry all the time, and I think it's the most helpful. Ok, como han visto, básicamente tenemos un input, tenemos una imagen como referencia y eso es lo que se ingresa a lo que es la estructura de IMO. Después de eso se genera un proceso ya sea para generar contenido basado en lo que es ya sea por ejemplo canciones o simplemente para que simplemente hable como una persona. Bien, el nombre IMO viene de esta inicial que se llama Mood Portrait Alive y básicamente su objetivo es utilizar un audio text to video. Ese es el proceso sobre el cual trabaja. Y nada, necesita trabajar sobre lo que son modelos de difusión, parecido a lo que hace Stable Diffusion o modelos de OpenAI, solo que tienen ciertas restricciones y un poco más complejo. Bien, entonces vámonos a entender un poco cómo funciona y luego sí miramos otros casos de uso que son bastante sorprendentes. Aquí debajo también van a encontrar el paper, bien, y en el enlace de GitHub van a encontrar lo que es la versión modificada. Aquí está lo que considero que es más relevante. Esto lo crearon distintas personas en este instituto dentro de lo que es el grupo Alibaba y ahí van a poder encontrar el repositorio original, entre otras cosas. Bien, ¿cuál es el objetivo principal de IMO? Básicamente crear una estructura de video basada en modelos de difusión y lo que son estructuras variacionales de codificación y redes neuronales. Bien, el objetivo principal es hacer que la expresión y la estructura de lo que es el flujo de la conversación sea muy real y se parezca mucho a lo que sería en la realidad. Esa es la diferencia de este modelo, esta estructura metodológica respecto a otras metodologías. Entonces aquí cuando ellos hacen el abstract mencionan que básicamente van a preservar a lo largo del video lo que son las expresiones y las animaciones muy parecidas a lo que son la vida real. Bien, ¿cuál es el fundamento de esto? Bueno, en la introducción mencionan lo que son los modelos de difusión. También mencionan que las limitaciones más importantes de las herramientas actuales son reproducir precisamente esas expresiones naturales, ¿no? Posteriormente, aquí mencionan que entrenaron este modelo con cerca de 250 horas de video y 150 millones de imágenes. Y bueno, básicamente usaron dos idiomas que fueron el inglés y el chino. ¿Bien? Entonces, después, en lo que es la metodología, mencionan sobre lo que son los modelos de difusión y sus capacidades. Y también mencionan lo que son las tareas relacionadas a producción de video a partir de audio y a partir de texto. También se menciona que hay dificultades para reproducir estructuras 3D bastante eficientes y que se parezcan a la vida real de forma natural. Bien, y lo que mencionan ellos es que actualmente las herramientas que existen lo que tratan de hacer es básicamente a partir de una imagen tratar de modificar los labios, pero la imagen queda estática. O a partir de un video incorporar múltiples imágenes y con eso generar la estructura de movimiento. Pero eso por lo general es difícil de distinguir lo que son las expresiones naturales porque quedan muy robóticas y ahí un poco es lo que tratan de mencionar en esta parte. Bueno, después viene lo que es la metodología. La metodología es bastante compleja, en realidad uno tendrá que entender cada componente, pero básicamente son dos cosas. Hay
un componente que se encarga de hacer lo que son los frames. Estos frames son secuenciales, tú pasas una imagen de input y esa imagen de input tiene que pasar por un proceso. Ese proceso produce una imagen siguiente y esa imagen siguiente luego se va concatenando con la original. Y luego en el tercer paso igual aparece una nueva imagen y seguimos el proceso. ¿Bien? Para que se genere cada una de las imágenes hay que pasar por una estructura que son los VAE, Variation Autoencoder, y después tienen que pasar por una estructura de backbone, una red neuronal, que se parece mucho a una metodología que se llama UNet. ¿Bien? En ese proceso ocurren muchas cosas. Entonces ahí, por ejemplo, se tiene que tener el audio, se tiene que tener una estructura que reconozca dónde está la cara. Bien, ellos mencionan también que no son capaces de poder reproducir lo que son expresiones distintas a la cara, por ejemplo en brazos o el cuerpo. Eso es una limitación que posteriormente irán mejorando. También necesitan trabajar con el ruido porque es un modelo de difusión, por ende se basa en ruido y posteriormente genera un outcome en base a ese ruido. Y por último, necesita una estructura que controle la velocidad del video. A eso le llaman el speed encoder. ¿Bien? Todo eso entra a una estructura de backbone network, que es básicamente una estructura en cascada de lo que son redes neuronales secuenciales y básicamente se le asocia a lo que son la metodología UNet. Posteriormente, eso tiene que salir y para poder salir como una imagen que tenga sentido y que sea coherente con lo que está en el inicio, se hace un proceso de codificación con una estructura de variational autoencoder, pero en este caso de tipo decoder. Eso genera lo que son los frames y los frames después se tienen que pasar a un proceso donde se van secuenciando y van manteniendo el orden de la lógica en términos del flujo de los labios y el flujo de la estructura del audio. Bueno, básicamente eso es para producir cualquier frame y como es secuencial, pues simplemente en base a lo anterior puedes producir el siguiente frame. Bien, aquí está un poco explicado lo que acabo de decir. Se basa en dos capas: la capa de frames, y que es el encoding, y después la capa de difusión, donde se produce la decodificación y la producción de los frames. Bien, creo que esas son las cosas más importantes. Ahora, en términos de lo que es limitaciones, acá abajo mencionan un poco sobre ello y dicen que básicamente esta estructura metodológica tiene problemas de dos tipos. Una, se demora mucho más que las otras metodologías, pero es normal porque es la primera versión que trabaja de esta forma. Y lo segundo es que básicamente para poder controlar movimientos distintos a los faciales, ahí no han encontrado que sea muy bueno, precisamente porque probablemente no hayan introducido información relevante en su entrenamiento respecto a esas características. Bien, así que nada, eso. Y además aquí hay una tablita donde se hace lo que es la comparación, donde muestran que este modelo, esta metodología, es un poco incluso mejor que algunas de las que ya existen, como la FID, el SIGNet o el FSIM, para la producción de audio en base a texto y lo que es audio, ¿no? Texto y audio para producir video. Bueno, eso sería básicamente cómo funciona. Ahora, si miramos otras metodologías o otros ejemplos, van a poder encontrar que hay muchos casos de uso. ¿Bien? Yo voy a ir pasando por algunos. Por ejemplo, aquí tengo otro. Este sería un caso de uso donde básicamente estamos trabajando con el proceso de crear contenido como una especie de canción. Así que miremos cómo funciona. I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. If you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Bueno, como pueden observar, ahí se generan distintos procesos en los cuales hay movimientos faciales y además de eso hay movimientos a través de lo que es la boca que se asemejan mucho a lo que es el contenido real del texto y al audio de input que se pasa, ¿no? Lo interesante es que no hay una especie de movimiento mimético robótico en lo que es la expresión facial y eso hace mucho, bueno, llama mucho la atención, ¿eh? De hecho, si miramos otro ejemplo, por aquí tengo otro, donde también se habla de lo que es cantar, ¿no? Van a poder observar que básicamente las expresiones faciales son bastante parecidas a la imagen referencia, ¿no?
An AA with an AK melee, finna set it like a play date, but a vacate, retreat like a vacate mayday. This beat is cray cray, Ray J, H-A-H-A-H-A. Laughing all the way to the bank, I spray flames that cannot tame or placate the monster. You For the day that they can say I fell off to be celebrating, cause I know the way to get it motivated. I make elevating music, you make elevator music. Oh, he's too mainstream. Well, that's what they do when they get jealous, they confuse it. It's Bueno, si notan también hay ligeros movimientos en lo que es el cuerpo, pero nunca hay lo que es movimiento de brazos ni tampoco de piernas. Y esas son algunas de las limitaciones que ellos mencionan en el paper y que precisamente no son casos de uso y por ende no hay ejemplos. ¿Bien? Pero bueno, eso sería en términos de lo que es canto. Pero no solo sirve para canto, también sirve para, por ejemplo, replicar lo que es, en este caso, cuando una persona habla, ¿no? Si se dan cuenta aquí, está reproduciendo lo que esta persona está diciendo en la parte superior izquierda. Maybe we have several of them, and maybe they all have different competences. And maybe we have a general one that kind of follows us around everywhere, knows everything about, my context, what I've been up to today, what my goals are, sort of in life, at work, and kind of guides me through and coaches me and so on. Y es bastante increíble la forma en que lo hace. Igual todavía en la parte de las transiciones se logran ver que existen, por ejemplo, movimientos un poco acelerados, pero a pesar de eso es muy similar a lo que está generando la persona que está hablando en esta parte, ¿no? Y bueno, incluso lo podemos ver o replicar en cualquier imagen. Por ejemplo, aquí hay una del Guasón y hay una también en chino, por si de repente quieren observar. Ahí les muestro el último video. put a smile on that face. And why so serious? 你们人啊，理解我的意思没有？见熊猫吃熊猫，见金丝猴吃金丝猴，见这个东北虎吃东北虎，这都叫什么？竞技比赛。但见到一个人能吃吗？ Ahora bien, esos serían los ejemplos. Hay que tener en cuenta también dos cosas importantes. Primero, para que esto funcione bien, necesitas acoplar bien el audio con el texto. Eso no es un problema hoy día porque en teoría tenemos formas de poder extraer audio y texto de forma síncrona, ¿bien? Y lo segundo es que el proceso de producción de cualquiera de estos videos artificiales necesita de una cantidad de recursos bastante considerable, al menos en términos de la estructura actual. Pero, a pesar de eso, considero que esta es una herramienta que seguramente en el futuro va a seguir progresando y va a ser mucho más eficiente y a obtener muchos mejores resultados cuando comiencen a investigar más sobre el tema de optimización y de cómo hacer que esto se parezca mucho más a la vida real. ¿Bien? Así que, bueno, nada, estamos ante una nueva super herramienta capaz de también generar mucha información, pero también desinformar a la gente. Así que nada, ahí cualquier duda o comentario la pueden dejar por acá y bueno, nos veremos en un próximo video. Que estén bien, hasta la próxima.